La inflación, como ustedes saben, ha vuelto a ser parte de las conversaciones cotidianas de los chilenos, también de las pautas de los programas periodísticos, porque el alza de precios sin duda es un tema que está preocupando a los chilenos. Como ha sido, por lo demás, en gran parte de nuestra historia, la inflación y los sueldos, grandes preocupaciones que han sido investigadas y queremos presentar a nuestro siguiente invitado por Mario Matus, doctor en Historia Económica de la Universidad de Barcelona y uno de los autores, autor de un capítulo de un libro que quiero recomendar especialmente, un excelente libro que se ha publicado recién, que se llama Historia Económica de Chile desde la Independencia, que trata precisamente el tema de la trayectoria histórica de los sueldos. Mario, bienvenido a Agenda Económica. Hola Daniel, muchas gracias por la invitación. Un placer. Mario, a ver, cuando vemos la investigación que ustedes hicieron, que es una investigación muy interesante, se ve que los sueldos reales en Chile tienen periodos de aumento, pero luego inevitablemente tienen periodos también de fuertes caídas. ¿A qué se deben esas caídas que se van dando periódicamente en nuestra historia? Vale, voy de inmediato a eso, pero antes que nada, para no invisibilizar a mi compañera y socia, que es Nora Reyes, ambos hicimos el trabajo, ¿eh? Entonces, también vale el trabajo de ella. Y para entrar a tu pregunta, efectivamente no, hay 5 derrumbes que nosotros detectamos, de los cuales 3 son claramente marcados por emisión monetaria desmedida, es decir, emisión sin ningún tipo de respaldo, digamos, que es la emisión que se da entre 1905 y 1918, la que se da a mediados de los años 50, durante Ibáñez, y luego tenemos una emisión muy fuerte durante la Unidad Popular entre los años 70, 71 y 72. Ahora, y de los otros 2 derrumbes, también de alguna manera se deben a expansión monetaria, porque a pesar de que no se expresaron en emisión específicamente, en emisión de moneda circulante, sí se expresaron en un aumento muy fuerte del crédito y del endeudamiento. Y en ese sentido, las condiciones que prepararon el camino para empeorar, digamos, la crisis del año 29 fue el endeudamiento que suscitó, que de alguna manera apoyó Carlos Ibáñez del Campo en el periodo que va del 27 al 31, y luego, ¿no es cierto?, también un periodo de mucho endeudamiento previo a la gran crisis de la deuda, que se da sobre todo entre el año 77, el endeudamiento, y el año 81. Entonces, cuando se precipita la crisis, ¿no es cierto?, sorprende al país en ambas ocasiones en una situación de mucho endeudamiento. Entonces, y esas también generan una expansión, se dan en un marco de expansión monetaria muy fuerte. Entonces, incluso sumando esas 2, podríamos decir que han estado presentes los 5 grandes derrumbes. Mario, cuando uno ve los datos que ustedes tienen son bien impresionantes, porque dicen, por ejemplo, que con el derrumbe que se produce en los salarios reales por la inflación de la UP y luego todo lo que viene durante la dictadura, los salarios reales que había a fines de la década del 60 demoran más de 3 décadas en recuperarse en Chile. ¿Cómo es posible que haya tal deterioro y qué consecuencias tiene eso para la calidad de vida de la población? Bueno, es terrible, es una conclusión que a nosotros nos costó mucho convencernos por Nora, porque cuando calculamos, y lo hicimos varias veces, no podíamos creer que lo que se tenía como una narrativa muy positiva que decía, ¿no?, que hacia 1990, con inicios de la transición, ya se habían recuperado los salarios reales del año 79. Con nuestros cálculos descubrimos que no era así. Y no es algo que nos diera mucho gusto, digamos, es muy lúgubre el resultado, ¿no? Y eso fue porque nosotros trabajamos con salarios de trabajadores y no incluimos los altos sueldos de los grandes ejecutivos ni de los altos funcionarios del Estado, porque si lo hubiéramos sumado, que es lo que se hizo anteriormente, da una recuperación mucho más rápida, justamente a inicio de los 90. Pero si uno saca de la fórmula, digamos, esos sueldos tan elevados que no son para nada representativos y se queda solo con de los asalariados, digamos, la gran mayoría de los trabajadores del país, descubre con pavor que realmente el salario real del 69 no se recuperó a inicio del 90, sino que hacia el 2008. Ahora, si uno saca la cuenta, ¿qué significa eso? Bueno, son 37 años de que castigaron de una manera muy dañina, ¿no?, el ingreso general de las familias chilenas, y si a eso se le suman otros factores que tienen que ver con las condiciones de vida, como, ¿no es cierto?, el repliegue del Estado en materia de entrega de servicios fundamentales, obtenemos un periodo que constituye uno de los más negros en toda la historia
social del país. Mario, ¿crees que se han olvidado un poco las lecciones, por ejemplo, de los efectos sociales que tiene la inflación? Porque hace mucho tiempo que la inflación no era tema en Chile. Ahora está volviendo a ser claramente, nuevamente está la preocupación por la emisión de dinero, por lo que significan los retiros, por lo que significa el IFE. ¿Ves que hay conciencia de los efectos que puede provocar socialmente la inflación en los sueldos y en el bienestar de las personas? Yo diría que lamentablemente no hay conciencia. Y esto es muy típico también de un periodo de nuestra historia. Fíjate que a comienzos del siglo XX, los trabajadores tenían clarísimo que uno de sus principales enemigos era la inflación. Entonces, si uno mira la documentación de comienzos del siglo XX, va a observar que en todas las grandes huelgas, los motines, incluso, ¿no es cierto?, la matanza de Santa María está presente, la reivindicación de indexar los salarios, de acercarlos, ¿no es cierto?, al costo de la vida. La gente tenía súper claro eso a comienzos del siglo XX. Luego en el camino se fue perdiendo, yo creo que en gran medida porque el Estado asumió un rol más proactivo y durante mucho tiempo, ¿no es cierto?, la inflación dejó de ser un salario, dejó de ser un enemigo, se le vio más bien como un aliado. Y luego, ¿no es cierto?, en las últimas generaciones ha ocurrido una cosa muy rara que a mí me cuesta mucho entender, lo veo con mis estudiantes, ¿no? Que los estudiantes, por ejemplo, me preguntan, profesor, ¿usted cree que una inflación del 5% ya es muy alta? Y yo les digo, bueno, hace 3 décadas no, estábamos acostumbrados a vivir con una inflación de 30%, de 40%. Entonces, efectivamente, ha habido un cambio muy fuerte en el imaginario, la cultura, y creo que, por un lado, hay grupos que desestiman el impacto que tiene la inflación, pero hay otros que son muy críticos. Por ejemplo, yo encuentro algunos estudiantes que dicen, estamos muy mal, o sea, con un 5%, yo le digo, claro, 5% es para preocuparse, pero no es las tasas que estábamos acostumbrados antes. Y eso en gran medida se debe a la pérdida de la valoración que ha tenido nuestra historia económica en las últimas décadas. Ahora, veíamos que hay esta época negra, ¿no?, donde viene esta hiperinflación de la Unidad Popular que castiga mucho los salarios reales, luego todo el tema de la dictadura, y luego comienza una recuperación sostenida de los salarios. ¿Esa recuperación ha sido igual en todos los grupos sociales? ¿Ha sido igual entre, por ejemplo, los trabajadores sin mayor capacitación o entre los grupos profesionales? ¿O ha habido disparidades en esa recuperación de los salarios? Claro, ahí hay otro tema. Por un lado, esos salarios se han venido ralentizando, se crecen cada vez menos en los últimos años, y por otro lado, si uno los descompone por grupo, por grado de cualificación, observa que la mitad de los trabajadores ganan una remuneración muy baja, que está calculada, que es menos de 400, 420 mil pesos. La mitad de los trabajadores chilenos ganan eso. Entonces, claro, lo que ha ocurrido realmente, y eso también hay que tenerlo en cuenta, es que esa mejora que han tenido los salarios los últimos 36 años, desde 1986 hasta hoy, especialmente desde el 2008, que es cuando empiezan a subir en términos netos en relación al 69, hay que también tener mucha cautela, porque en realidad los que se han favorecido más con esa alza de salarios reales, que es buena en general, que destaca en América Latina, son los grupos más educados, los grupos más cualificados, ¿sí? Los que tienen título universitario, los trabajadores más cualificados, los que saben más técnicas, los que tienen más estudios. Y por otro lado, también hay que considerar que no solo están fuera los que no tienen esos grados de cualificación, también están fuera en gran medida las mujeres, porque las mujeres están sometidas a un régimen laboral en el cual tienen muchas inequidades todavía de género que se expresan en brechas salariales. Luego está todo el tema de las brechas que hay al interior de los servicios. Entonces, ahí se usa mucho un concepto que se llama skill premium, ¿no?, que es premio a la habilidad. En un país como el nuestro, que tiene mucha desigualdad, efectivamente esa mejora se concentra más en los grupos más educados, lamentablemente. ¿Y qué pasa con el nivel de los sueldos en Chile cuando los comparamos internacionalmente? Porque, por ejemplo, en términos de nuestro PIB per cápita, estamos cerca de países como Croacia, más o menos en esa liga. Pero cuando vemos los sueldos, como usted lo decía, el sueldo mediano hoy en Chile es de 420.000 pesos. O sea, la mitad de los trabajadores recibe ingresos por menos de esa cifra. ¿Son sueldos más bajos de lo que correspondería por el nivel de desarrollo económico del país o no? Sin duda, y por eso que ya hace mucho tiempo que los economistas y los estudiadores económicos venimos impulsando la idea de no utilizar como indicador de bienestar, de desarrollo, de prosperidad el PIB per cápita, porque eso no refleja el nivel real de distribución del ingreso. Entonces, estamos utilizando mucho más el salario o las remuneraciones
porque representan a la inmensa mayoría de la población, que tiene como único ingreso un salario, un sueldo. Entonces, desde ese punto de vista, claro, lo que tú dices es totalmente real. Si nos comparamos con países que tienen el mismo PIB per cápita que nosotros en este momento, que ya lo tuvieron hace unos años, nuestra mediana, esos 400.000 pesos, son menos de un tercio de lo que gana una mediana en esos países, es decir, más de 1,5 millones de pesos. Entonces, ahí hay una brecha gigantesca que tiene que ver con el nivel de concentración. Entonces, si nosotros eso lo vemos en términos de Gini, o el 1% más rico, observamos que un enorme porcentaje de la renta, sobre el 30%, está concentrado en el 1% más rico de la población. Entonces, ahí, por eso que es mucho más sano, para hablar de la prosperidad general del país o de la bienestar, trabajar los salarios que el PIB per cápita. ¿Y cómo se explica esa brecha tan grande? Los trabajadores tienen poco poder de negociación, tienen poca capacitación. ¿Por qué ese crecimiento de la economía no va de la mano con un crecimiento equivalente de los salarios? Por un lado está el tema de que hay un sector moderno de la economía donde trabajan los grupos más calificados, con más estudios, y que incorporan más valor a los bienes y a los servicios que producen. Y hay un vasto sector de los trabajadores que labora más bien en un sector más atrasado y tradicional. Eso genera una brecha ya importante. A eso hay que sumar otro factor que es el tema de la negociación laboral. Si nosotros consideramos lo que ocurrió en la década del periodo de la dictadura, digamos, vamos a ver que los sindicatos y los trabajadores perdieron mucho terreno en términos de capacidad de negociación. Entonces, eso sin duda que tuvo un impacto. Y a eso también hay que sumar, como te contaba recién, el efecto que genera en el ingreso familiar disponible al final del mes, lo que aporta el Estado, porque el Estado, si tú le sumas las transferencias y los subsidios que se realizan, eso hace caer mucho la desigualdad en los países y hace subir mucho el ingreso disponible de la familia. En el caso de Chile, después de impuestos, si nosotros sumamos lo que aporta el Estado, es poco lo que cae. Entonces, ahí tenemos también un margen que cubrir, digamos, en términos de los roles que le corresponden al Estado en la entrega de bienes públicos fundamentales, salud, educación, vivienda, pensión, transportes, todo eso, que si eso estuviera presente, por la fuerza que se debe, eso ayudaría a subir los ingresos familiares que se sumarían a los salarios y eso reduciría también la desigualdad. Y como digo, ¿no es cierto?, hay todo un tema que el país tiene que discutir ahora en la convención constituyente, que es recuperar en gran medida, ¿no es cierto?, las capacidades de negociación que deben tener los sindicatos, porque en Chile hay que reconocer que durante décadas se perdieron. Mario Matus, doctor en Historia Económica, muchísimas gracias por esta conversación hoy en CNN Chile, dando una perspectiva acerca de la inflación y de los sueldos en nuestro país. Gracias. Gracias a ti, Daniel. Que estés muy bien. Y despedimos así esta edición de Agenda Económica. Sigan con CNN Chile.